Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Jesucristo contestó: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios está en ustedes. Jesús le dijo a los discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Antes tendrá que sufrir y será rechazado por esta generación. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 20 al 25. El reino de Dios es Jesús mismo. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 14 de noviembre, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo XVII y es muy famoso el santo porque es el restaurador de la comunidad de los padres jesuitas, la Compañía de Jesús, la misma comunidad a la cual pertenece el Papa Francisco. Tenemos uno de los tantos santos que ha producido esa comunidad en la historia. El de hoy es San José Pignatelli y suena así como a italiano, pero nació en Zaragoza, España en 1737, pero es de familia italiana. Ingresó a los padres jesuitas y comenzó a trabajar en ese apostolado de enseñarle a los demás y preocuparse por los demás. Pero vino el problema y por eso le llaman el restaurador. Ya en el 1767 apareció la masonería mundial, que fue a nivel mundial, y se estableció que todos los gobiernos expulsaran de los países a los padres jesuitas. El rey Carlos III de España obedeció y expulsó de España a todos los sacerdotes jesuitas. Pignatelli, por pertenecer a esa familia aristocrática, los dejaron quedar en España, pero con la condición de renunciar a ser jesuita, y dijeron que no lo aceptaban. Comenzaron a trabajar por la comunidad, invadieron muchos países, sacaron cantidad de jesuitas, y entonces llegó el momento en que se aprovechó y Pignatelli comenzó a trabajar por la comunidad. El Papa Pío VI entonces organizó los jesuitas en Rusia y empezó a organizar los jesuitas en Italia. Conseguía vocaciones y mandaba novicios a Rusia para su formación. Y el jefe de los jesuitas de Rusia nombró al santo como provincial de la comunidad en Italia. El Papa Pío VII aprobó ese nombramiento. Siguió trabajando sin descanso, consiguiendo vocaciones por todas partes. Allí le enviaban como vocaciones de Roma, Palermo, Orvieto, Cerdeña. Y así consiguió organizar nuevamente la Compañía de Jesús. Falleció en el año 1811 y el Papa Pío XI retorna a Roma y decreta que queda instituida la Compañía de Jesús en el mundo. Ahí tenemos un santo restaurador de la Compañía de los Padres Jesuitas, San José Pignatelli. El reino de Dios es Jesús mismo. Ese es el tema para hoy. El reino de Dios. Entonces uno entiende que el reino de Dios
es la justicia, el amor, la caridad, una nueva manera de pensar, una institución espiritual en la tierra, donde las personas comienzan a vivir de una manera diferente según la palabra de Dios. Entonces, decir que el reino de Dios es Jesucristo mismo, no estamos equivocados. Es Jesús mismo el reino de Dios, su doctrina, su pensamiento, su gracia, sus poderes, su ser hijo de Dios. Él mismo es el reino de Dios. ¿Por qué? Dios lo mandó a instaurar su reino y a predicar un evangelio del amor, de la caridad, de la misericordia, de practicar siempre la justicia, el reino de Dios. Las máximas para hoy acerca del tema. La primera, el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y así lo explicó en alguna oportunidad el Papa Benedicto XVI. El reino constituye el tema de la predicación de Jesús de Nazaret. Segunda máxima. El reino es la esencia de la predicación de Jesús de Nazaret. Tercera máxima. El propósito del reino. ¿Cuál es el propósito del reino de Dios? La redención del mundo. Ahí tenemos tres máximas bien interesantes acerca del reino de Dios. Dios envía a su Hijo a instaurar el reino. Y esa fue la idea que se le ocurrió a Dios. Vamos a instaurar un reino, no como el de los seres humanos, donde el que reina es un ser humano, viola a la justicia, la caridad, la ética, todo tipo, y se declara gobernante solo ese ser humano. Y explota a los demás seres humanos, y eso parece que es el reino de los seres humanos. Este es el reino de Dios. Es un reino de la justicia, del amor y de la caridad. ¿Necesita un gobernante? Sí, alguien que indique el camino a seguir. Eso que llaman hoy en lenguaje moderno la misión y la visión, era lo que llaman ahora. Antiguamente decían objetivo general, objetivos específicos, políticas a seguir. Hoy en día cambiaron el vocabulario y dicen misión, visión. El reino de Dios necesita alguien que le diga cuál es la visión y cuál es la misión. Alguien que presente un programa de vida, unas reglas de juego, unos mandamientos, unos sacramentos, una iglesia que se llama católica y la base que se llaman las bienaventuranzas en el reino de Dios. Entonces, Jesucristo, ¿qué ofrece en el reino de Dios? Ofrece vida eterna para todos aquellos que vivan y respeten el reino de Dios y se muevan según el espíritu del programa del reino de Dios, que ganarán la vida eterna. El Salvador del mundo advierte sobre aquellos que quieren manipular la mente de los creyentes presentando un reino de Dios si las personas cumplen perfectamente con la ley. Eso sabe como a fariseísmo y sabe como a doctores de la ley y como a escribanos. Eso sabe como por ese lado. Eso no es Biblia y eso no es el reino de Dios. Ellos lo confundieron. Eso fue lo que encontró Jesucristo. Estos señores que hablaban de Dios, pero desde el perfeccionismo. El que cumpla la ley y no se salte pues ni una tilde, y el que no falle nada, ese será el perfecto. Eso no existe. Un reino como si fuera una recompensa a un buen comportamiento. Oigan eso. Un Mesías como con la categoría de un rey. Tampoco. El Mesías no es un rey, es un reino. ¿Sí? Él dice mi reino. No es un rey, no es un Mesías que está por encima de los demás. La mejor respuesta la tiene Jesucristo cuando dice que el reino está en medio de nosotros.
Y le preguntan y él contesta, es que el reino está en medio de ustedes. Con la llegada del Hijo de Dios se inicia el reino. ¿Qué ofrece el reino? Salvar gente. Nunca condenar. Por eso están equivocados todos aquellos que dan catequesis y hablan de condenar a la persona, de cerrarle las puertas, de decir usted ya no puede más, no tiene oportunidad. Están totalmente equivocados. Precisamente la base del reino es todo lo contrario, ofrece salvación y liberación. ¿Que el reino de Dios ya comenzó? Sí, ya la Biblia dice que ya comenzó. Hay algunos todavía anunciando un reino de Dios que va a llegar y asustando a la gente, y hay gente que sigue eso. No, eso ya empezó hace rato, hace 2024 años, hace rato, eso no es que vaya a llegar. Hoy le llegan las noticias de cómo se cumplen esas palabras proféticas. ¿Está en la Biblia? Sí. En el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, versículo 21, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a llevar la buena noticia y a anunciar la liberación a las personas. Ahí está el reino de Dios. Lo que Jesucristo anuncia que es el reino de su papá. No es un reino que él se está inventando ni que él quiera ser el rey y el gobernante, no. Él anuncia es el reino de su papá, que se llama Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso 1. Lo que él hace es practicar en el reino de Dios, que es la misericordia y la caridad. De eso se trata el reino, de tener caridad y misericordia con los demás. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 34. ¿Cuál es el resultado? En la conversión de cada persona que se pone al servicio de Dios en el mundo. La conversión de cada persona que se pone a servirle a Dios en el mundo. Jesucristo sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo. El Papa Benedicto XVI nos enseña que el reino de Dios en la persona de misma Jesús mismo es el reino, dice el Papa Benedicto, es Jesús mismo. El reino no es una cosa, no es un espacio, no es un dominio, no es un terreno, es una persona que se llama Cristo Jesús, según el Papa Benedicto XVI. El reino de Dios es Jesús mismo. El reino de Dios es paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es caridad, justicia, amor y caridad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.